Señor presidente, es un gusto como siempre tenerlo en Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Roberto, un placer estar. Pues presidente, esto hace parte de un especial que hemos denominado Colombia en contexto, ¿para dónde va el país? Pero yo quiero arrancar con algo de coyuntura, como por variar hay mucho tema de coyuntura y no tanto de contexto, o a lo mejor pueden tener relación, usted me lo dirá. Y es el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema de la dosis mínima, que ha venido siendo debate desde el jueves cuando salió la decisión. El viernes usted habló duro, fuerte del tema, y de ahí para abajo una cascada de reacciones de alcaldes, de dirigentes políticos, en fin, un tema que hoy tiene al país hablando de la dosis mínima y la penalización o no penalización de quien la aporte en un lugar público. Y le leo una frase, presidente, de la explicación que dio la Corte. Dice, el Estado no le puede decir a las personas qué consumir. Usted dijo, el Estado va a seguir persiguiendo a las personas que porten esas dosis y sobre todo que atenten contra los niños. ¿Cómo es lo que plantea el gobierno? Primero, varias cosas, Juan Roberto. Este es un país que ya no solamente es productor de estupefacientes, sino es consumidor. Y son muchas las familias en este país que se sienten amenazadas porque en los parques, en los ambientes escolares, están los jíbaros ofreciendo, induciendo a los jóvenes al consumo de drogas. Y lo grave es que este es un reclamo generalizado en todo el país. Yo lo interpreté durante la campaña presidencial y siempre dije, nosotros tenemos que enfrentar este asunto y óigame esto, muchos jíbaros se escudaban en la dosis personal porque cuando la policía llegaba a quitarle la droga ellos decían es que la dosis personal y por esa vía eludían a las autoridades. Nosotros sacamos un decreto. ¿Sobre qué premisa? Sobre la premisa de la descriminalización. El que se vea en la calle con la dosis mínima, se le incauta, se le decomisa. No va a la cárcel. Si es repetida la situación, puede tener una sanción de carácter administrativo. Y nosotros nos amparamos en una multiplicidad de artículos que tiene el Código de Policía. No solamente dos frente a los cuales se refirió la Corte. Por esa razón, el decreto sigue vigente. Es decir, el decreto se sigue aplicando. Y óigame bien, está amparado en tres principios. El primero, la Corte Constitucional ha dicho que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Cuando usted toma ese artículo 44 de la Constitución y lo ve a la luz del Código de Policía, no se permite la inducción de ningún niño al consumo de drogas. ¿Qué es inducir al consumo de drogas? Pues déjeme, le doy varios ejemplos, sí. Porque déjeme terminar. Entonces, el primero es, si alguien está fumando bazuco al lado de niños en un parque, ese solo hecho, a la luz del Código de Policía, da para que le confisquen el bazuco que está consumiendo. Segundo, si usted mira el Código de Policía, hay dos normas adicionales, que son infracciones a actividades sociales y económicas, que también son contundentes y claras. El que tenga esa sustancia prohibida le puede ser incautada y es sujeto también de una multa. Entonces, a la luz de lo que tenemos hoy, el decreto se sigue aplicando. Y en segunda medida, Juan Roberto, yo creo que es muy importante que la propia Corte le aclare al país cuál es el verdadero alcance de esa decisión. Porque nadie nos puede decir que el libre desarrollo de la personalidad es el libre desarrollo de los jíbaros en las calles y mucho menos el libre desarrollo de la drogadicción. ¿Usted es consciente, presidente, de que algunos de sus detractores pueden decir el presidente está desacatando un fallo de la Corte? Todo lo contrario, porque de hecho el fallo de la Corte no se refiere al decreto. El fallo de la Corte se refiere a dos apartes del Código de Policía y el decreto se fundamenta en más de 10 normas del Código de Policía. Entonces, ese solo hecho muestra primero que el decreto, que además si usted lo lee a profundidad, se refiere al porte, a la tenencia en el espacio público y al porte y la tenencia de la mano con las infracciones a otro tipo de situaciones como las situaciones económicas y sociales y la protección de los entornos de los niños y que no haya una inducción para los niños. Por eso el mensaje es claro, el decreto se sigue aplicando. Presidente, este último episodio coyuntural nos sirve para entrar ya en materia en lo que hemos denominado Colombia en contexto, presidente. Pero Juan Roberto, ¿sabe una cosa? Déjeme, yo le digo una Sí. cosa sobre ese tema y déjeme Sí. si lo pongo en la perspectiva de colombiano, Sí. de padre. Es que iba a ir a decirle eso. Nosotros no podemos seguir siendo Es casi que como tolerantes. un tema son las normas y otro lo que la gente piensa Claro, en la calle. son las normas, pero además, déjeme, yo le hablo del corazón de una persona como padre de familia y como ciudadano. Los parques que se han liberado producto de este decreto, más de 12.000 parques en todo el país,
los entornos escolares. Cuando dice liberar es que no volvieron... No volvieron hasta los jíbaros. Un marihuanero o lo que sea. Una persona consumiendo droga. Cuando usted tiene un niño en un parque y le están fumando marihuana al lado, ese niño está viendo a un adulto que está consumiendo. Eso es una inducción. Porque los niños además ven reflejados el comportamiento de los adultos en posibles comportamientos futuros. Por eso aquí tenemos que hablarle con claridad a la sociedad. El que quiera consumir marihuana, que lo haga, que desarrolle su personalidad en su casa, en su espacio íntimo, pero no en detrimento de los espacios de los niños y de las familias colombianas. Porque además, por ejemplo, es absurdo que cuando usted ve la decisión en el marco de algunos artículos que tiene el Código de Policía, prácticamente están diciendo, usted sí puede estar consumiendo bazuco, fumando marihuana en los parques, pero cigarrillo no. Eso no lo entiende nadie. Lo que se está buscando es tener entornos de los niños, entornos de las familias que estén libres de la presencia de las drogas. Y eso es lo mínimo que podemos reclamar en una sociedad donde queremos que el espacio público sea sano para los niños y las familias colombianas. Presidente, esta reflexión suya, repito, me sirve para entrar en materia en que, claro, si bien uno puede tener una opinión personal sobre el espanto que le puede causar eso que usted dice, ver a alguien fumando droga al lado de unos niños, es el tema institucional. Otra vez el Ejecutivo enfrentado a las Cortes, o más que enfrentado, en desacuerdo con decisiones que la Corte... No hay un desacuerdo. Por decisiones que toma la Corte sobre medidas que toma el gobierno. Juan Roberto, miremos las dos cosas con toda la tranquilidad. En perspectiva. Primero, esto no es un enfrentamiento, porque es que la Corte no se pronunció sobre el decreto que emitió el gobierno. La Corte se pronunció sobre echó para atrás dos apartes de un decreto que ha sido bandera suyo. No ha echado para atrás el decreto. Ajá. El decreto se sigue aplicando. Y le repito, se sigue aplicando porque el decreto no está basado solamente en esas dos normas que tocó la Corte. Está basada en muchas más normas del Código de Policía que hoy están intactas. Por eso esto no es una confrontación, simplemente el decreto se sigue aplicando en defensa de los niños, en defensa de la familia, en defensa de las actividades sociales y económicas descritas en el Código de Policía y también previniendo la inducción que sigue estando vigente en el Código de Policía. No se permite la inducción de los niños al consumo de sustancias prohibidas. Por eso no es una confrontación. La Corte, y por eso dije yo, respeto lo que dijo con respecto a esos dos apartes, pero acá seguiremos defendiendo a la familia colombiana, al entorno de los niños, al amparo de otras normas que tiene el Código de Policía. Y frente al otro tema que dicen que fue una confrontación con la Corte, no. Cuando yo presenté las objeciones, yo no presenté las objeciones para pelear con la Corte ni para pelear con el Congreso. Fue ejerciendo una responsabilidad y una atribución que tengo como presidente. Yo le pregunto, ¿por qué cuando el gobierno anterior hizo objeciones a una ley estatutaria y fue al Congreso, nadie dijo que eso era en contra de la Corte o en contra del Congreso? No, yo estoy ejerciendo las funciones que puedo ejercer en el marco de la Constitución. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrarle al país lo que yo consideraba no era conveniente. ¿Cómo qué? Que se precisara que los victimarios tienen la primera línea de reparación, que después la Corte nos dio la razón en un fallo, que cuando se trata de la extradición, la verificación de la fecha no puede ser la extensión de pruebas indeterminadas, también lo dijo la Corte y nos dio la razón. Tercero, que no se cuelen en los procesos de paz los narcotraficantes, porque es una atribución que ha tenido históricamente la Oficina del Alto Comisionado, que los máximos responsables no sean los únicos que respondan ante la justicia transicional por esos delitos, sino que también cobije a otras personas que han cometido esos delitos. Y óigame esta otra, que los terceros no lleguen a la justicia transicional para buscar la no extradición al amparo de las normas que están allí. Si nosotros hubiéramos sacado adelante como país esas objeciones, no hubiéramos visto la situación tortuosa de Jesús Santrich estando en este limbo del que él trata de jactarse con unas pruebas contundentes que demuestran que él es un mafioso. Entonces, el mensaje de Juan Roberto, esto no es una confrontación, es el respeto por la separación de poderes, pero es el ejercicio de las facultades propias del presidente contempladas en la Constitución. También quienes le ponen la lupa al tema presidente, dicen que bueno, puede que no sea una confrontación y sea el ejercicio legítimo del Ejecutivo, en este caso en cabeza suyo, de tomar decisiones frente a un tema puntual como el acuerdo de paz y como el tema Santrich, pero hablan de desgaste, presidente. Juan Roberto, yo le voy a decir una cosa. El país como enfrascado en unos temas. Yo le voy a decir una cosa. Yo presenté las objeciones y le dije a los colombianos, las presento
con conciencia clara de lo que queremos para el país. Sí. Y dije, y acato la decisión que tome el Congreso. Y después la que tomó la Corte. La acaté y sancioné la ley. ¿Por qué? Porque no se logró ese objetivo en el Congreso, pero se permitió una deliberación y el país hoy es mucho más consciente de los riesgos de tener una justicia que no garantice sanciones severas para quienes han cometido crímenes deleznables y además han reincidido en esos crímenes. ¿Desgaste? Si yo hubiera sacrificado los principios simplemente por el aplauso transitorio o por la oportunidad. Desgaste si yo hubiera claudicado en mis convicciones. Pero yo le presenté al país claramente lo que por años dije como senador y lo que dije también en el marco de la campaña presidencial y que estoy convencido que si se hubieran adoptado no hubiéramos visto esa situación lamentable que vimos en las últimas semanas con alias Jesús Santrich. Pero también le voy a decir una cosa, Juan Roberto. A mí me parece muy importante que el país tenga debates de fondo y que esos debates de fondo se ventilen con claridad. El país no puede rehuirle a ese tipo de discusiones. Hoy los colombianos queremos la construcción de una paz con justicia y con legalidad, donde haya verdad, reparación y, óigase bien, donde no haya repetición. Lo que hemos visto en el caso de Jesús Santrich es lamentable, porque el señor reincidió en actividades de narcotráfico y por eso le corresponde una sanción ejemplarizante por esas conductas. Presidente, ¿cómo va hoy el rumbo del gobierno? ¿Cómo va usted? ¿Cómo se ha sentido? Ya estamos casi a un año, ¿no? Juan Roberto, ¿Cómo ¿sabe una cosa? Un año de pronto... Que se ha pasado volando además. Es mucho y es poco al mismo tiempo. Pero en un año han empezado grandes transformaciones en el país. ¿Cómo cuáles, presidente? Mire, yo me siento contento de ver la reactivación de la economía. El año 2017 la economía creció al 1.4. El año pasado logramos en los últimos 2 trimestres del año crecer al 2.8 y nosotros empezamos este año con un crecimiento del 2.8 por encima del de Chile, del de México, del de Brasil en el primer trimestre del año. La inversión extranjera creció 68%, una de las cifras más altas en un primer trimestre de los últimos años. Colombia abrió el primer centro de la cuarta revolución industrial, el primero en un país de habla hispana. Están llegando los fondos grandes de inversión en tecnología, es decir, se ve esa recuperación económica. 2, la revolución de las energías renovables empezó en el país. El año pasado teníamos menos de 50 megas de capacidad instalada, hoy ya hemos más que duplicado esa cifra y hemos asegurado tener 1.500 megas para el año 2022, un salto porcentual importantísimo en el contexto regional y en el contexto mundial. Este año, Juan Roberto, llegarán los primeros 80.000 jóvenes de familias de bajos ingresos gratuitamente a la universidad pública. Lanzamos un programa de vivienda donde las familias más vulnerables dejan de ser arrendatarios eternos y empiezan a adquirir su propiedad con lo mismo que estaban pagando antes de arriendo, que es el programa Semillero de Propietarios. Pusimos en marcha en el plan de desarrollo ese capítulo tan necesario para el sector de la salud, que es el esquema de punto final para poner en cero las cuentas y los recobros del ADRES, que es el fondo público. Entonces yo le diría que estas reformas sociales, estas reformas económicas y por supuesto también las que corresponden a la legalidad están dando frutos. Yo le digo, yo quiero más. Yo todos los días quiero más y trabajar más por este país para que las cosas salgan bien. Entonces yo le puedo decir, estas reformas ya empezaron a dar resultados, pero nosotros no nos quedamos satisfechos con eso. Queremos ir todos los días por mejores resultados. Y déjame le digo una cosa muy importante. Sí. En temas de legalidad, Juan Roberto, nosotros heredamos 209.000 hectáreas de coca, cuando en el año 2014 teníamos menos de 60.000. Y hemos empezado a enfrentar ese fenómeno duro, porque hemos tenido limitación en las herramientas, pero nosotros le hemos demostrado a Colombia y al mundo que vamos en la línea de parar ese crecimiento exponencial y ahora el reto es reducir esas hectáreas cultivadas, apelando a todas las herramientas, a la sustitución, al desarrollo alternativo, a los mecanismos de precisión, buscando todas las herramientas para enfrentar ese fenómeno. Y mire que en lo que va corrido del año, la reducción de homicidios va por debajo, se ha reducido cerca del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Si usted mira secuestros, estamos por debajo casi en un 30%. Lo mismo en la gran mayoría de hurtos. Tenemos ahí ese desafío grande en el hurto de celulares, pero estamos viendo el trabajo integrado de las autoridades para darle nuevamente confianza a la ciudadanía. Todo esto ha ocurrido en 10 meses
Si usted me pregunta, yo todos los días quiero mejores resultados por el bien de este país. Presidente, vuelvo al tema de la economía porque usted dice que la economía está andando, está reactivada. Algunos de los expertos que entrevistamos lo dicen. Alejandro Gaviria, el mismo Rudolf Homs, habla de que la economía se reactiva un poquito, pero se reactiva. Pero eso, ¿cómo contrasta con lo que dijo el gerente del Banco de la República aquí en Cartagena la semana pasada cuando dijo la economía se estancó el primer trimestre? ¿Usted quiere que le cuente una? Pero déjeme le acabo la pregunta, dice 2.3 y dice incluso, contrastando mucho con ese panorama tan optimista que usted plantea, dice es que la incertidumbre y la polarización ya están afectando a la economía. Estamos enfrascados en unos temas, lo había dicho él en privado en un almuerzo, eso que dijo en Cartagena, dijo, y el gran problema es la polarización política, que el expresidente Uribe se le vino encima. ¿Por qué el contraste? Déjeme le con digo las cifras esto. y con ese diagnóstico ¿Sabe? de alguien tan juicioso como es el gerente del emisor? Mire, el gerente del emisor me llamó. ¿Cuándo? El día viernes. Ajá. Me llamó en la mañana. O sea, después de haber dicho lo que dijo Después de haber aquí dicho en lo que Asobancaria. dijo. Y tuvimos una conversación. Y en esa conversación él me dijo, presidente, definitivamente la economía de Colombia no está estancada. Lo que queremos es que crezca mucho más. Porque en la conversación yo también le dije con claridad, sí, y le dije con claridad. Le dije, doctor Echavarría, ¿cómo puede estar estancada una economía que crece más en el primer trimestre que Chile, que Perú, que México y que Brasil? ¿Cómo puede decir que una economía está estancada cuando la inversión extranjera directa creció 68%? Pero y otra cifra, él dijo, le dije, ¿cómo puede estar estancada una economía que en el primer trimestre tuvo una inversión extranjera directa en manufactura de más de 500 millones de dólares? Ahora, que compartimos con él el anhelo de crecer mucho más, claro, mi principal objetivo es el crecimiento. La prueba de ello, Juan Roberto, es que las decisiones que tomamos en reactivación económica empezaban por bajarle la carga tributaria a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, porque antes estaban asfixiadas. Es que además, miremoslo en el contexto, ¿cuánto creció Colombia en el 2017? 1.4%. Y este año tenemos al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, a la OCDE, todos vaticinando un crecimiento por encima del 3,4%, del 3,5%, por encima del crecimiento mundial, por encima del crecimiento regional. Entonces yo creo que frente a las cifras, pero muy raro, es muy difícil incluso incluso, perdón, lo interrumpo, presidente, él puso en tela de juicio al DANE. Sí, pero recuerde... Digo, no creció 2,8, sino 2,3, es decir, se estancó, la inflación está subiendo, hay indicadores preocupantes y pues si no le cree al Banco de la República... Yo me referí el viernes en Asobancaria a lo que dijo el gerente y además públicamente me referí a la llamada y a la conversación que tuve con él. Y públicamente dijimos que los dos tenemos el objetivo de que esta economía crezca más, pero la evidencia muestra que esta economía no está estancada. Es que esa no es una frase ni precisa ni vamos con cifras, presidente, del desempleo. Ah, sí, señor, claro, a mí me preocupa y nos preocupa a todos, pero Juan Roberto, es que este país está creciendo con 1.5 millones de migrantes en el territorio. La diáspora. Es que este es el fenómeno de crisis migratoria más grande que se haya visto en la historia reciente de América Latina. La muestra de la fortaleza de esta economía y de esta sociedad y de este gran país es que a pesar de un choque migratorio de esa magnitud, estamos creciendo y estamos creciendo por encima del promedio regional. Además le digo otra cosa, el indicador que también nos sirve a nosotros como gobierno de cómo va la economía es el recaudo tributario. Y tuvimos no solamente el cumplimiento de las metas de recaudo en el primer trimestre, sino que superamos las expectativas de recaudo, es decir, estamos recaudando con una economía que está mostrando esas señales de crecimiento. Ahora, que el gerente del Banco de la República esté preocupado por la inflación, todos estamos preocupados, pero este año vamos a tener una de las inflaciones más bajas de los últimos 5 años. Y yo pregunto una cosa, ¿por qué de pronto hace 3 o 4 años esos mismos funcionarios no decían nada cuando el déficit fiscal estaba cercano al 4% del PIB? Este año va a llegar al 2.4 y por primera vez en 8 años tendremos un superávit primario. ¿Por qué no decían nada cuando el déficit de cuenta corriente estaba en el 6? ¿Por qué no decían nada cuando la inflación estaba por encima del 5? Entonces, este año, y déjeme se lo pongo de este tamaño, vamos a tener un crecimiento superior al promedio regional, una inflación baja,
un déficit fiscal que se reduce significativamente en uno de los déficits más bajos de los últimos 10 años y con un superávit primario, y además, óigame esto, con una inversión extranjera que está llegando con dinamismo. ¿Que necesitamos más? Desde luego. ¿Que necesitamos crecer por encima del 4? Por supuesto. Eso es lo que yo quiero lograr para Colombia, que el crecimiento sea superior al 4, al 5%. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para mejorar la reducción de las brechas sociales en nuestro país. ¿Está queriendo decir usted, presidente, que le están metiendo política a un tema netamente técnico? No me ponga a pelear con no, el pero gerente es que del usted banco. pero es que usted es el que dice la llamada y el que dice, ¿por qué no alertaban eso en el gobierno pasado y ahora sí? Es que yo le estoy diciendo a usted Pues, traduzco, no sé si es así. A ver, la conversación con él, amigable y clara, donde él reconoce que la economía no está estancada, que Pero- queremos que crezca más, sí, Eso sí es muy y raro. además lo hice públicamente con él ahí. ¿Por qué? Porque es un mensaje importante para el país. Sí. Ahora, y la otra cosa, yo no le estoy pasando a él cuentas de cobro, simplemente digo No, pues él lo llamó, en claro. otras épocas, cuando teníamos indicadores más negativos, pues yo también hubiera esperado que se hicieran sentir esas críticas. No se hicieron, no importa, porque aquí no estamos en una confrontación. Yo respeto al Banco Central, respeto su independencia, pero también creo que todos debemos ser rigurosos y claros en esas cifras, porque esas cifras lo que nos permiten a todos es llegar al propósito común, que es ver a esta economía creciendo mucho más del crecimiento potencial que tenemos. Mire, dos de los grandes economistas de ese país, presidente, hablaron en Colombia en Contexto, los exministros Rudolf Homs y Guillermo Perry. Ambos coinciden pues que el tema del frente fiscal, que es un tema muy técnico, es el tema de las finanzas del Estado, pues hay que ajustarlas más, o como en términos coloquiales, supongo yo que hay que apretarse más el cinturón, ahorrar, ser más austeros. Pero en términos más globales, por ejemplo, el ministro Homs decía, el gobierno no está enfocado en el crecimiento, y el presidente está metido en sus temas favoritos, y la manera como está manejando el acuerdo de paz generan animadversión e incertidumbre. Juan Roberto, vea, yo no le voy a contestar al doctor Gómez, usted me está haciendo aquí una pregunta. Como un diagnóstico que hacen ellos. Vamos a la esencia de lo que usted acaba de narrar. Sí. Que el presidente no está enfocado en crecimiento, falso. Tan falso es que nosotros tenemos dentro del gabinete un grupo que trabaja semana a semana en más crecimiento. Por eso nosotros estamos mirando todos los sectores. ¿Tiene rumbo el presidente en ese aspecto? Se lo pregunto Pero- porque el otro Juan ministro Roberto, Perry es que dice, voy no hay rumbo. se lo pongo de ese tamaño. Ajá. ¿A cuánto crecía la economía colombiana en el año 2017? 1.4. Nosotros hemos trabajado para que crezcamos mucho más. Y este año la expectativa de crecimiento está por encima del 3.4, del 3.5, cercana al 3.6. Eso es que estamos obsesionados porque esta economía crezca más, pero que sea un crecimiento con equidad. Si usted se da cuenta en los sectores, sector industrial, la producción industrial aumentó. ¿Producto de qué? Y eso lo Producto de dice empezarle a darle claridad Master, el presidente a la Ángel. inversión, que se puede invertir y que se puede deducir el 100% del IVA en los bienes de capital. Entonces el foco en crecimiento, claro que está. Que el presidente está en los temas favoritos. Hombre, a mí me parece que esos comentarios son comentarios que de pronto lo que buscan es generar ahí como una especie de rencilla o dejar ahí un mal sabor. ¿Sabe cuáles son los temas favoritos míos? Reducir la pobreza en el país. ¿Sabe cuáles son los temas favoritos míos? Que tengamos más jóvenes de familias vulnerables llegando gratuitamente a la universidad. ¿Sabe cuáles son los temas favoritos míos? Que pongamos en cero las deudas del ADRES en el sector de la salud para inyectarle liquidez. ¿Sabe cuáles son los temas favoritos míos? Que tengamos el sector de vivienda ayudándole a las familias vulnerables a mejorar sus condiciones de vida. Este año vamos a tener más de 80.000 familias beneficiarias de mejoramientos de vivienda. Y vamos a dar el mayor número de subsidios de vivienda que ha dado este país. ¿Para qué? Para que esas familias se conviertan en propietarias y tengan una base de ahorro y capital. ¿Cuáles son mis temas favoritos? Devolverle la seguridad a la ciudadanía. Que es clave. Entonces, ¿temas favoritos? Sí, los temas favoritos, ¿cuáles son? Trabajar por este país, con denuedo y buscando lo mejor para toda la sociedad. Presidente, ¿por qué, a qué puede usted achacar una frase o una palabra que se ha vuelto muy común en el ambiente en Colombia, que es pesimismo? ¿Por qué ese ambiente de pesimismo? Juan Roberto, que también se hablaba en el programa y explicaban un poco, perdón, interrumpo, presidente, decías, mire, puede deberse entre otras cosas decía Moisés Basserman, que también habló en el espacio, él decía, los problemas de hoy, dice, los temas que nos angustiaban hoy, en 5 años, no van a ser los importantes, no eran los temas importantes.
dicen, mire, hay un ambiente de pesimismo. Monseñor Urbina también decía, oiga, hay que abandonar el pesimismo. ¿Por qué? ¿A qué cree usted? ¿A qué le achaca a usted ese pesimismo, esa desconfianza en las instituciones, ese pesimismo de la gente, como esa incertidumbre? Y lo dicen las encuestas, la que muestra. ¿Por qué? ¿A qué cree usted, presidente? Yo creo que hay temas y de pronto hay discusiones que a veces terminan atrapando las agendas. Y sin duda, cuando usted ve lo que ocurre en el mundo, el ejercicio de la política se está dejando llevar muchas veces por un discurso negativo, un discurso de golpear todas las instituciones. Pero cuando usted ve la realidad, usted se puede dar cuenta que hoy Colombia está significando grandes transformaciones para el mundo. Le voy a dar ejemplos. El fondo más grande de tecnología en el mundo, que se llama SoftBank, vino a Colombia. Dijo, yo quiero trabajar en este país. Trajeron $5.000 millones para invertir en América Latina. Ya invirtieron 1.000 millones en un país que se llama Colombia, en menos de 6 meses. Ya crearon un fondo de fondos con el gobierno nacional en un ecosistema de emprendimiento para apostar a los emprendedores colombianos. Amazon, el gigante de la tecnología, viene a comienzos de este año y lanza su plataforma de servicios en red con 700 empleados y quiere llevarlo a 2.000. La inversión extranjera no relacionada a mineroenergía creció 68%, en turismo, en manufactura, en servicios. Mensajes claros para el país. Es como si le interpreto, hay un país que es el político, que es el que habla de pesimismo, y un país real que tiene problemas, sí, pero que y que tiene desafíos. Si le entiendo, y le voy a decir cifras como esta. El año 2018 cerró siendo el mejor año de la historia en el turismo. Más de 4.2 millones de visitantes no residentes. La tasa de ocupación hotelera más alta de los últimos 14 años. Y sabe que en este año las expectativas es mejorar esas cifras. Entonces Colombia está trayendo más personas a nuestro territorio. Y le digo otra cosa, la producción industrial que por años había estado estancada con crecimientos lánguidos, levantándose. Ayer salió un informe sobre el consumo de los hogares, está creciendo. Entonces yo creo, Juan Roberto, que este es un país que debe ser todos los días optimista. Que tenemos retos, claro que tenemos retos, pero mirémonos en el panorama regional, que este año, con todas las dificultades, con todos los retos que tiene Colombia, que la expectativa de crecimiento esté por encima de México, de Chile, de Brasil, de Perú, o muy cercana a la de Perú, muestra que nosotros estamos siendo consistentes en un país que se recupera y que se recupera siendo atractiva para el mundo como un lugar donde hay que invertir. Hablando de política, presidente, ¿cómo va a intentar, perdóneme la frase tan fea, pero yo creo que es, ¿cómo va a intentar usted recomponer o torcerle el pescuezo a esa relación tan tormentosa con el Congreso? Pero mire, relación que... usted quiere que le cuente una historia sobre eso. Esto es interesante. O sea, se la volteo. ¿Cómo hace uno para, en estos 10 meses, para tener esa relación como tan disfuncional con el Congreso, que se supone en el primer año de un gobierno, el gobierno llega con toda la fuerza, pero usted dijo, no hay mermelada, no les doy un puesto, pero los congresistas dicen, no, si no hay puestos, esto no funciona, y la prueba es la agenda legislativa, que pero, ahí como, venga, ahí como en Granada. Sí, ha sido un proceso de adaptación, pero ha sido un proceso de adaptación muy constructivo. Yo recuerdo que cuando empezó el gobierno, vi un día en un titular de alguien, me contaba, decía que la agenda legislativa del gobierno Duque no había sido aprobada. Entonces yo dije, bueno, contrastemos esto con los hechos, comparémonos. Y buscamos los primeros 4 meses de los últimos 3 gobiernos o 4 gobiernos. Sobre todo cuando llegan a la presidencia por primera vez, porque tuvimos reelección en dos gobiernos. Entonces usted mira en agosto, diciembre del 2010, agosto, diciembre del 2002, agosto, diciembre del 98, agosto, diciembre del 94, el promedio de leyes aprobadas para un gobierno que llegaba eran 7. Y yo le digo, nosotros en los primeros 4 meses sacamos el presupuesto general de la Nación, el presupuesto bienal de regalías introduciendo importantes reformas como obras por regalías, la ley de financiamiento, el tratado constitutivo de la OCDE, los mecanismos de fortalecimiento de la Superintendencia de Salud,
Sacamos la actualización de la ley 418, donde se crean las zonas especiales de intervención integral. Sacamos adelante la ley de abigeato con nuestra firma. Ya llevamos un plan de desarrollo, ya llevamos una ley de las TICs. Hay unos procesos de acto legislativo que siguen avanzando. Y sí, algunas cosas no han salido, pero estamos en el promedio de lo que se ha sacado de aprobaciones. Y déjeme le digo una cosa. Gobernar no es solamente sacar leyes, este país tiene demasiadas leyes, Juan Roberto. Yo prefiero sacar menos, pero leyes que produzcan impacto para el país. Y si usted se da cuenta, el plan de desarrollo sacó el piso mínimo social, la reforma para solventar y sacar adelante la crisis energética de la costa Caribe, el esquema de punto final en salud, sacó adelante también los mecanismos de promoción para las industrias creativas y las industrias de base tecnológica, sacó adelante las intervenciones en zonas golpeadas por la violencia, es consistente además con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, sí, hemos tenido una situación de adaptación, pero hemos logrado sacar adelante en el Congreso, en este nuevo diálogo y en este nuevo entendimiento, reformas importantes para el país. La adaptación incluye seguir buscando ese pacto, ese acuerdo del que usted habló hace una semana. A mí me parece importante hacerlo. A mí me parece importante hacerlo y yo prefiero no salir con afanes, pero tratar de encontrar cuál es el punto donde todos podamos confluir. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema ese acuerdo? Con varias cosas. Porque es que, perdón, lo interrumpo, presidente, cuando fueron los partidos hace unas semanas, decían es que el presidente solo planteaba reforma al proceso de paz, al acuerdo de paz. No, Juan Roberto, porque... Decían, uno no ve otro tema. A ver, miremos... Dijeron varios de los que asistieron. Miremos qué se dijo esa semana. Ajá. Esa fue una semana donde nosotros enfrentamos una situación crítica, porque se veía un debilitamiento de instrumentos fundamentales para enfrentar el crimen organizado. Y en la locución que yo hice, dije, quiero invitar a los partidos, para que fortalezcamos las herramientas para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar esa criminalidad y para que tengamos una justicia con legalidad y que sea ejemplarizante con los criminales. Eso llevó a que la conversación se centrara en esto. Pero más allá de esto, nosotros hemos identificado que hay propuestas de partidos políticos que son importantes. La agenda legislativa del Centro Democrático es importante. La agenda del Partido Conservador es importante. La agenda del Partido La U es importante. La agenda que ha planteado el Partido Cambio Radical en múltiples frentes es importante. Ahí podemos tener muchos puntos de convergencia e inclusive le digo, también puede haber puntos de convergencia con otras fuerzas políticas. Incluso con la oposición. El Partido Verde, por ejemplo, ha hecho planteamientos interesantes en temas de emprendimiento que se vieron reflejados en el plan de desarrollo y que se han visto reflejados también en políticas públicas como la de emprendimiento a través de Impulsa y otros instrumentos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos tener un punto de partida, en una agenda legislativa. Miremos cuáles son esos proyectos donde todos nos podemos poner de acuerdo y sacar temas adelante por el bien del país. Y otra gente dice que debemos hablar de políticas públicas. Bienvenida sea esa discusión, porque uno de los sellos de este gobierno, Juan Roberto, es que yo no he utilizado jamás la presidencia como un púlpito polarizador. Yo planteo discusiones, pero nadie puede decir que la presidencia aquí se ha utilizado para hostilizar a ningún partido político o a ninguna fuerza política. Yo soy firme en los principios, pero siempre sigo invitando a que Colombia encuentre puntos de unión, donde nosotros estemos pensando en la próxima generación y no en la próxima elección. Se me está acabando el tiempo, presidente. ¿Ya tiene nombres para la terna de fiscal? Tengo ideas en la cabeza, pero déjeme, yo le digo una cosa. Yo quiero esperar que la Corte termine este proceso de selección de magistrados para que podamos tener un proceso de elección del fiscal que sea, pues primero, diáfano. ¿Pero cuánto puede demorar eso? Porque... Pues lo que nos han dicho es que eso puede tomar un par de semanas como va la dinámica. ¿Y por qué se lo digo? Hoy no tenemos el número total de magistrados. No, 17, entonces, hoy prácticamente tendría que ser una decisión unánime. Y yo creo que lo lógico también es, si ya vemos que se está avanzando en ese proceso, como en efecto se le ha comunicado a la opinión pública, pues podemos esperar un par de semanas y presentarle al país una terna que, como lo digo, debe ser idónea, independiente, personas con gran solvencia ética y personas que tengan un gran patriotismo y un gran conocimiento de todo el marco jurídico nacional. ¿Se inclina por un penalista o por una penalista? No tengo un sesgo. No tengo un sesgo. No tengo un sesgo a que sea o no sea penalista. Si usted se da cuenta, Colombia ha tenido varios fiscales que han hecho muy buena gestión y que no han sido penalistas.
además, una cosa, la Fiscalía también requiere un gran sentido de administración, porque es una de las entidades públicas más grandes y más complejas que tiene el país. Es decir, eso casi, y usted me puede corregir, eso es un apoyo a su secretaria jurídica, por ejemplo. Bueno, usted sabe que a usted le gusta especular, mucha gente dice que ella va a estar en la... A mí no, yo, han hablado de ella, de Miguel Ceballos, hay de muchas Rafael personas, Nieto, sí. hay muchas personas capacitadas y personas que tienen gran solvencia. Yo lo que creo es que el próximo fiscal o la próxima fiscal sean personas que le sirvan a este país con un gran sentido de patriotismo. Presidente, usted estuvo el viernes en los ascensos de los generales y ahí ascendió también el general Martínez. ¿Usted respalda plenamente al comandante del ejército? Juan Roberto, ¿sabe qué me gusta de esa pregunta? Que usted me da la posibilidad de hablarle al país de lo siguiente. Yo llegué a la presidencia el 7 de agosto. Yo recuerdo que muchas personas decían, Duque tiene que cambiar rápidamente la cúpula, porque la cúpula anterior era la cúpula de Santos. Yo dije, no señor, no vamos a dejar que el estamento de la institucionalidad militar se vea afectada por cosas políticas. Hicimos una transición ordenada e institucional, que no se hizo filtrando nombres a los medios, se le avisó al país y se hizo un proceso donde la cúpula saliente participó en la elaboración de los planes para los próximos años, el Plan Bicentenario y el Plan Colombia Bicentenario. Y me dediqué durante varios meses a conocer los mejores oficiales. Antes de ser designados, nos cercioramos que no tuvieran investigaciones ni en la Procuraduría ni en la Fiscalía. Y en el caso del general Nicasio Martínez, yo le quiero decir, durante los 8 años del gobierno anterior, el general Martínez fue comandante de la 4ª Brigada, comandante de la 5ª División, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, comandante y director de la Escuela Superior de Guerra e inspector general del Ejército, el cargo más importante para supervisar el comportamiento integral del Ejército. Ese fue el general que yo nombré comandante del Ejército. Entonces, que ahora salgan... Hay mucho ruido, general, sí, en torno a... Hay ruido, Juan Roberto. Lo puedo comparar, perdón, lo interrumpo, presidente, lo puede uno comparar siendo casos totalmente diferentes con lo que le pasó a Uribe con el general Santoyo, que había mucho ruido, y miren lo que terminó, Juan Roberto, respetando mucho al general Martínez, que primero, no hay ninguna investigación contra él. Primero mucho ruido. Sí, ruido hay. Y yo le digo una cosa. ¿O a qué cree usted que hay ese ruido? No, hay muchas personas que cuando esto se presenta, lo que tratan es de sugerir, no, que el presidente se distancie, que el presidente se haga a un lado, que miren a ver si separan al general Martínez. Yo no tengo temperamento para cometer injusticias, Juan Roberto. Una persona que tiene esa trayectoria, lo mínimo que un país puede esperar es que pueda defender su honra con las garantías que pueda hacerlo cualquier ciudadano. ¿A pesar del ruido, presidente? Juan Roberto, de nuevo, cuando él fue seleccionado, no tenía ninguna investigación ni en la Fiscalía no, ni en no la tiene hoy, pero el ruido es enorme. El ruido está, y él le ha hablado al país con claridad, que está dispuesto siempre a responder cualquier pregunta, cualquier señalamiento en contra de él. Pero también pensemos en que llegar a ser general del país, eso no es un proceso que se da de un día para otro, es una carrera de más de 40 años, que pasa primero por la supervisión propia de sus pares al interior de las fuerzas y que además tiene un elemento adicional, y es que los ascensos se dan en el Congreso de la República con la separación de poderes. Y el Congreso ascendió al general Martínez después de analizar todas estas circunstancias. Entonces nosotros tenemos que ser claros en que esa trayectoria, en que ese trasegar, pues tiene que merecer también el respeto y merecer también la oportunidad para que se pueda defender su honra ante lo que se llama ruido, porque no hay investigaciones contra él, y que eso también le dé un mensaje claro al país, y es que en este país no se cometen injusticias y que las personas pueden defender su honra de cara a la opinión pública. Presidente, una par de preguntas finales sobre este tema, pues que están relacionadas. Usted ya dijo sobre el tema de la famosa directiva que reveló el New York Times, que usted no va a tolerar para nada violaciones a los derechos humanos, que hay una doctrina de respeto absoluto por los derechos fundamentales en la fuerza pública o al interior de la fuerza pública. Pero en todo ese rifirrafe y en todo eso, esa novela que se tejió sobre ese tema y sobre el tema de la revista Semana, se dijo que la revista le llevó a su entonces secretario general Jorge Mario Edelman
la investigación sobre ese tema, donde hablaba de esa directriz. ¿A usted su secretario Ismael le mostró en algún momento dado esa directiva? Le voy a contar sobre eso. Sí. A mí me preguntaron estos días en una entrevista sobre ese incidente. ¿Qué dijo el editorial de esa revista? El editorial de la revista dice que una de sus lecciones aprendidas fue haberle preguntado al secretario general de la presidencia y por eso le pregunto si eso era cierto. Si el secretario o no le preguntó a usted o le contó. Perdón, le preguntaron si era cierto o no era cierto y que no consultaron con la fuente primigenia que debía ser el ministro o el alto mando militar. ¿Qué le pudo contestar el doctor Isman? Pues que eso es falso. Es que este gobierno no tiene ese tipo de órdenes. Pero la pregunta además, no es esa, presidente. Es decir, ¿usted conocía esa directriz? Digo, ese episodio no, sirve... y lo dije, y se lo dije en una entrevista a María Isabel Rueda. Le dije, ¿usted no la conocía? Yo no conocía esa directriz. Pero además, viendo después la directriz y viendo además la decisión que se tomó de retirarla para que no se prestara ese tipo de interpretaciones, hoy le puedo decir a usted con total claridad, desde que empezó nuestro gobierno, porque es que aquí ya hemos pasado por dos cúpulas. Es que aquí estuvo primero el general Alberto Mejía como comandante de las fuerzas militares. Con él se construyó el plan bicentenario, que es con el que se está aplicando hoy la política de seguridad. Pregúntele al general Alberto Mejía si en algún momento hubo una orden mía para que en este país tuviéramos incentivos que generaran daños al honor de las fuerzas militares. Jamás. Pero además otra cosa, Juan Roberto, tanto con el general Mejía como con el general Navarro, tanto con el general Gómez como con el general Nicasio, yo he dicho que nosotros debemos avanzar hacia mayor desmovilización individual de los miembros de esos grupos armados, a que tengamos capturas, a que acabemos con laboratorios, a que tengamos más incautaciones, a que tengamos una visión integral de la protección de seguridad, a que tengamos una red de participación cívica que cree confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública. Esos han sido los lineamientos. ¿Usted cree que a mí me preguntan eso? Usted es director de medio. ¿Cuándo lo he llamado usted a decirle qué publica o qué no publica? Pero eso es otro debate, claro. Entonces, ¿el punto cuál es? Ese incidente que quedó perfectamente claro en el editorial de la revista es un tema, pero el tema que corresponde a los lineamientos del presidente hacia la fuerza pública he sido claro y tajante. Cero tolerancia con violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Y Colombia tiene hoy unas fuerzas que a lo largo de los años se han caracterizado por todos los años mejorar sus estándares. Yo estuve en la OTAN el año pasado y una de las cosas que más me resaltaron fueron los estándares que tiene el Ejército y las Fuerzas Armadas de Colombia en derechos humanos y en desarrollo de actividades operacionales. Pues, presidente, nos quedan muchos temas, pero el tiempo apremia y yo sé que usted tiene que irse, tiene una agenda muy apretada. Muchas gracias, presidente. Juan Roberto. Y hablamos de nuevo porque ya casi se cumple el año de gobierno. Usted me tiene un plan allá, me dijo que en el Cañón del Chicamocha. Vamos a hacer la entrevista allá. Y sabe una cosa, ¿sabe por qué me gustaría además que lo hiciéramos allá, Juan Roberto? Sí. Porque yo creo que es muy importante también hablarle al país de la agenda ambiental de nuestro gobierno. Que ese es un tema no solamente haber expandido las energías renovables. Nos faltó el fracking. Pero déjeme antes de llegar a las discusiones sobre convencionales y no convencionales. Primera tarea, expandir las energías renovables no convencionales. Segundo, calidad del aire y movilidad eléctrica. Nosotros vamos a sancionar la ley de vehículos eléctricos, de la cual fui coautor en el Congreso, que es muy importante para el país. Tercero, la protección de los parques naturales. Yo quiero que nos pongamos en una tarea y es que nosotros tengamos cero deforestación en los parques nacionales al año 2022. Lanzamos la campaña Artemisa para enfrentar ese fenómeno y queremos también tener un esquema de protección de los parques donde, entre otras cosas, le demos más oportunidades a los colombianos para vivirlos y disfrutarlos. Y por último, Juan Roberto, lanzamos la primera política de economía circular de América Latina. Reciclaje, reducción, reutilización y algo que es transversal en la producción de este país. Producir conservando, conservar produciendo. Que la sostenibilidad ambiental esté en la conciencia colectiva del país en todas las actividades productivas. Se me cuela esa pregunta del fracking. ¿Usted qué piensa del fracking? ¿Sabe cuál fue la aproximación de nuestro gobierno? Primero, el fracking estaba autorizado en el país. Vimos la polémica. Y nosotros decidimos hacer esto con responsabilidad, no dejando llevar esto al debate ideologizado. Se conformó una comisión de expertos, expertos en energía y expertos en ambiente. Que dijeron que sí, que es viable. ¿Qué dijeron? Antes de hacer cualquier tipo de apuesta, necesitamos hacer unos pilotos de investigación
donde nosotros podamos mirar las condiciones propias de los suelos, los efectos, y sobre la base de los resultados de esos pilotos de investigación, se determinará si en el país es viable y en qué condiciones el desarrollo de no convencionales. ¿Y usted es de los que cree, como muchos expertos en ese tema, que dicen que si no se hace fracking va a ser muy difícil mejorar el tema de las reservas de petróleo y gas? Yo lo que creo es que cualquier actividad extractiva debe tener una conciencia social y una conciencia ambiental. ¿Sabe, por ejemplo, a mí que me ha llamado la atención? Lo que ha logrado hacer Canadá. Canadá es un país que ha logrado posicionar las energías renovables no convencionales, que ha avanzado en vehículos eléctricos, que ha avanzado en la calidad del aire y que al mismo tiempo ha tenido un debate responsable, científico, valorativo sobre el desarrollo de yacimientos convencionales, costa afuera y no convencionales. Y eso muestra que se puede buscar la conciliación de los temas ambientales y sociales con el desarrollo, pero se hace siempre sobre la base que tengamos la absoluta certeza y valoración científica para determinar los efectos de una u otra decisión. Y el avance que ha tenido Colombia ahora, es decir, primero, pilotos de investigación que nos deben dar información y análisis para saber cuál es el camino correcto para el país. Ahora sí, presidente, muchas gracias. Gracias, Juan Roberto. Atender a Noticias Caracol. Un placer. Muy gentil, muy amable.